Bueno, señores, bueno. Hola. Bueno, público lleno, me encanta. Entonces, señores, este tema por fortuna está cortito. Acá solamente vamos a hablar de 4 medicamentos, son 4 grupos farmacológicos un poquito distintos a todos los anteriores que hemos venido hablando, pero pues básicamente solamente se utilizan para tuberculosis, hombre, que la tuberculosis es importante y toda esa vuelta, pero pues en el fondo está fácil porque uno no tiene que tomar muchas decisiones. Vamos a ver que algunos medicamentos como el grupo grande de las rifamicinas, donde tenemos a rifampicina, rifabutina y rifapentina, son medicamentos que eventualmente les voy a nombrar que tienen espectro contra bacterias gram positivas, gram negativas y tuberculosis, pero dado el riesgo que tuberculosis rápidamente desarrolla resistencia, pues los vamos a utilizar únicamente para tuberculosis. ¿Lo puedo manejar para infecciones de vías urinarias? Sí. De hecho, en algunos textos aparece la parte de infección de vías urinarias, pero no los vamos a utilizar para infección de vías urinarias, los vamos a dejar para tuberculosis. No sea que uno de pronto tenga por ahí una infección de vías urinarias y una tuberculosis latente y uno se ponga a mal tomar rifampicina, que le sirve para la infección de vías urinarias, pero lo único que hace es darle una dosis subóptima al pulmón también, y eventualmente pues eso va a terminar generando resistencia. Entonces, señores, unos detalles sobre la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis es un problema de todo el mundo. Uno muchas veces lo considera como poco importante, pero no se les olvide que ustedes inclusive, casi que todos ustedes son tuberculosos en este momento, o lo van a hacer o están en proceso de serlo. Tanto así que uno con el tiempo siempre termina marcando positivo para las pruebas cutáneas de tuberculosis. Así que pues mientras su sistema inmune esté bien, pues chivita, pero eso no le quita que usted en un futuro, Dios no lo quiera, vaya usted a desarrollar VIH, necesite un trasplante de órganos, requiera tratamiento con anti-TNF, y pues siendo usted profesional de la salud, funciona básicamente como un indigente cualquiera, desde el punto de vista del riesgo de tuberculosis. Que esta vaina en principio me debería afectar los pulmones, pero hay un grupo de gente que le afecta a órganos distintos. Además que ustedes lo ven, creo que uno lo ve de vez en cuando por allá en el HN, en esos hospitales donde llegan las cosas raras, que eventualmente le llegan a uno tuberculosis en los sitios más raros y recónditos del planeta. Tuberculosis miliares, tuberculosis cerebrales, tuberculosis en los riñones, o sea, cosas que no son muy frecuentes en el resto del mundo del H1N1. En principio, si la bacteria es sensible, va a ser curable. Eventualmente hay personas que tienen unas tuberculosis de infecciones por micobacterias que son multidrogorresistentes, que lo único que uno puede llegar a hacer es como más o menos pilotearla, pero pues si yo tengo una tuberculosis, digamos, del tipo wild type, pues vamos a poderlo curar, y que si no, las personas no tienen tratamiento, pues esta vaina me puede llevar a la muerte en un plazo de más o menos 5 años. Espero yo que el 50% de las personas con tuberculosis activa sin tratamiento va a morir. Lo importante siempre es sospecharla. ¿Y en quién lo sospechamos? En cualquier persona, básicamente, como les venía diciendo. Personas con síntomas respiratorios como las acá presentes eventualmente pueden llegar a tener tuberculosis, no lo sabemos. Además que están metidas en hospitales, seguramente tienen contacto con personas con tuberculosis, mayor riesgo van a tener. Y pues por lo mismo todos ustedes que andan en sitios encerrados con ellas o con ellos, pues entenderán que el riesgo es alto. Sobre las características particulares que tiene tuberculosis, hace parte de la familia Mycobacteriaceae, tiene forma de varilla, no es porado, es aeróbico. Recuerdan ustedes que una de las características chimbitas por las que uno lo puede terminar diagnosticando es justamente porque son bacterias del grupo ácido alcohol resistentes. De hecho, así es como creo que ustedes en el semestre pasado hicieron las pruebas en las que les ponían alcohol ácido para matar al resto de las bacterias, y si llegaba a salir de algo positivo en la prueba de ese gran tradicional, pues lo que tenían ahí era una micobacteria.
En parte las razones de por qué resultan siendo así alcohol resistentes, ese extra que le da de resistencia a ese tipo de bacterias, es por la presencia del ácido micólico, que pues son así, y la presencia de ácidos grasos de cadena larga con varios enlaces cruzados que le permiten tener mucha más resistencia. También en la pared, además del peptidoglucano, vamos a tener estos arabinogalactanos que me van a generar una menor permeabilidad de las bacterias, y esto me produce que sea mucho más difícil que ciertos antibióticos logren entrar. Características que vamos a tener con la mayoría de los antibióticos que vamos a utilizar para la tuberculosis es o que son altamente liposolubles o que son moléculas muy pequeñas para poder atravesar esa pared de peptidoglucano con arabinogalactano, y también la presencia de lipoarabinomalanos que me ayuda a sobrevivir en los medios ácidos intracelulares de los macrófagos, que hace parte también de las características propias de la tuberculosis. En cuanto al tratamiento, pues es importante que el tratamiento de esas personas no solamente me va a prevenir la muerte de la persona que tiene tuberculosis, sino de la gente que hay alrededor. Es más o menos como lo que vamos a ver la próxima semana con VIH. Y es que el VIH no es tratar a la persona con VIH, porque pues al final eso es solo una persona, pues sí que es importante la vida de las personas y todo de vuelta. Pero es que además de eso, tratar a una persona con VIH implica tratar a sus contactos alrededor. Tratar a una persona con tuberculosis es también disminuir el riesgo de transmisión en las personas alrededor, aunque eventualmente las personas que han tenido contacto con las personas que tienen tuberculosis pues van a requerir ciertos tratamientos extras adicionales. Que recuerdan ustedes que además la tuberculosis es una enfermedad vieja, bastante bien documentada, está muy altamente descrita en varias películas, series, sobre todo de las viejas. Yo me imagino que ustedes no son muy fan de la ópera. Acá había antiguamente, creo que ya se le ha mencionado el profe Pérez, Germán Pérez, ¿todavía? ¿Y les das clase? Sí, yo creo que ya había muerto. Muy políticamente incorrecto, ¿qué les da? Señora, es el coordinador. En mi época, que Germán Pérez ya era viejo, él tenía una electiva que se llamaba como Historia de la Medicina a través de la ópera. Una había una electiva que se llamaba como la Cátedra Manuel Alcísar, que se dictaba los sábados en mi época, y era como la electiva de despacho para todo el mundo, la que siempre tenía cupos, porque como era en el León de Grey, pero tenía como 1000 y piola de cupos. Y en esa época hubo toda una línea de esa Cátedra Manuel Alcísar, que era la Historia de la Medicina a través de las artes, que eso lo dictaba el tipo ese del San Juan de Dios, Mario Hernández, y Germán Pérez. Germán Pérez daba toda la parte de ópera. El tipo sabe muchísimo de ópera, capaz que en medicina también, pero el tipo sabe muchísimo de ópera. Y una de los cuentos que el tipo siempre echaba, no, muy recomendado, de hecho es un tipo que sabe mucho de muchas cosas. Lo que pasa con la Traviata. La Traviata es una ópera que me imagino yo la mayoría de ustedes no conocen, pero hay un área de la Traviata en la que están brindando, que de hecho es muy famoso. Seguramente si lo escuchan se darán cuenta que en algún momento lo han escuchado. Pero la historia es la historia de una china que tiene tuberculosis, con tuberculosis y todo, y podía cantar durante 2 horas. Al final se muere, que espera que les arruine la ópera. Igual no digan a ver, pero pues la historia es una historia de amor entre un señor cuyo nombre no recuerdo y la vieja, que creo que se llamaba Violeta, y la vieja tenía tuberculosis, y entonces la vieja salía toda blanquita con los labios rojitos,
Y es divertido porque además en esa época, por allá en los siglos XVIII, XVII, tener tuberculosis era una enfermedad que daba algo de estatus social. Tanto estatus social que de hecho las características típicas de una persona que estaba muriendo por tuberculosis era una persona que era flaca, blanca, con los labios rojos. Y en esa época el estándar de belleza del maquillaje de la época era utilizar un maquillaje con alta cantidad de dióxido de magnesio, de dióxido de aluminio, de magnesio o de óxido de zinc, que era el talco blanco. Se ponía labial rojito y pues la gente, las viejas además eran flacas, entonces flacas que se pintaroteaban todas de blanco con los labios rojos, le daban ese aspecto tuberculoso que tenía estatus, porque las enfermedades tienen estatus. Tener cáncer actualmente es una de las enfermedades que tiene un muy buen estatus, pero por ejemplo actualmente tener tuberculosis o tener VIH es una enfermedad de bajo estatus social, pero antiguamente tenía su buen estatus. Igual la gente se iba a morir, por lo menos dejaba cadáveres más o menos bonitos para la época, más o menos jóvenes para la época. Hasta que en la época de los 40 comienzan a aparecer los primeros medicamentos efectivos para la tuberculosis, como por ejemplo la streptomicina. Ya en los años 40, el problema es que tuberculosis rápidamente desarrolla resistencia a la streptomicina. Aparece después el PAS, que es el ácido paraminosalicílico, que todavía existe, aunque no es muy útil, y la isoniazida, y esto en combinación con streptomicina ya me permite llevar tratamientos que son potencialmente curativos, que me disminuyen el riesgo de resistencia, y con un pequeño problemita es que son tratamientos que son extremadamente largos, o sea, extremadamente largos desde el punto de vista del tratamiento de antibióticos. Es decir, que para esa época era un año de tratamiento o un poco más. Lo digo porque pues nosotros estamos acostumbrados a que los tratamientos para las enfermedades infecciosas son tratamientos relativamente cortos. Todo lo que hemos visto nosotros durante estas semanas son tratamientos de una semana, hay tratamientos de una dosis, tratamientos de máximo 3 semanas. Pero pues llevarse tratamiento con medicamentos altamente tóxicos durante un año, 18 meses, pues eso ya es exagerado. Eso es exagerado para los estándares, insisto, por allá de los años 70 y de los años 80. Ya hoy en día para nosotros no tanto, porque como ya uno, por ejemplo, está más familiarizado con lo que pasa con VIH, y en VIH pues las personas tienen que tomar tratamientos más o menos tóxicos, ya no va a ser por un año, sino por el resto de su corta o larga vida. Entonces pues ya digamos que no suele ser tan traumático. El problema es que estos medicamentos sí suelen tener un alto riesgo de toxicidades y pues que van a requerir tratamientos por más o menos 12 meses. Ya con el advenimiento de la rifampicina, rifapentina y rifabutina en los años 70, pues rifampicina en los 70 y después rifapentina y rifabutina en los 80 y 90, pues esto me permite que voy a tener tratamientos que sean de menos de 12 meses. Pues digamos que ya me puedo tolerar un poco mejor esos tratamientos altamente tóxicos para la tuberculosis. De todos modos, uno de las características más importantes, muy parecido a lo que pasa con VIH, de hecho van a ser cosas que van a estar muy correlacionadas, es por un lado la detección temprana, que se haga el diagnóstico y eso es responsabilidad de ustedes, y por otro lado la adherencia. Si bien la adherencia no es directamente responsabilidad de ustedes como médicos, ustedes sí que juegan un papel importante. Para que un sujeto sea adherente al tratamiento, requiere estar informado. Pero informado bien. El problema es que a veces los pacientes, pues si su única fuente de información es Google, o es la potencial información que le pueda dar ChatGPT o que le pueda dar Copilot o cualquiera de esas vueltas, pues eventualmente pueda que no sea información como tan efectiva. Aunque sería interesante, nunca me he puesto a mirar qué dice ChatGPT sobre el tratamiento de la tuberculosis, pero pues las personas tienen que estar adheridas al tratamiento. Es responsabilidad en parte suya, si es que el tiempo le da que los pacientes estén informados de qué es lo que tienen, cuáles son los cuidados que tienen que tener y por qué es importante que sea adherente al tratamiento, sobre todo metiéndole un poquito de miedo, lo que es completamente justificado, en la medida en la que si no son adherentes al tratamiento van a hacer resistencia.
y si van a hacer resistencia en algún momento terminarán muriendo. Tratamiento de primera línea, vamos a tener distintas guías que me van a recomendar distintos tipos de tratamiento. Vamos a hablar un poco, estas son parte de lo que recomiendan las guías de la Organización Mundial de la Salud y de las guías colombianas, pero pues también están las guías de CDC, de la ATC y de ITSA. Básicamente estos son nuestros tratamientos de primera línea, los más importantes, los que yo necesito conocer, que son isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, que son a los que nos vamos a referir de aquí en adelante. Yo voy a poder tener distintos tipos de esquemas. Estos esquemas pueden tener sus ventajas y sus desventajas. Hay mucha evidencia a favor y mucha evidencia en contra de cualquiera de ellos. Fíjense que vamos a tener unos esquemas que me incluyen dosis diarias y unos esquemas que me incluyen 3 dosis a la semana. Un esquema de dosis diaria tiene la ventaja que el paciente pues se termina acostumbrando a que todos los días se tiene que tomar un medicamento. Los esquemas de 3 dosis a la semana, de tomarse los lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, pues tiene la ventaja que el paciente, dicen algunos, que como tiene que tomar menos dosis a la semana, pues va a ser más fácil en cuanto a la calidad de vida para el paciente, lo cual puede ser potencialmente cierto, pero también es cierto que es más fácil que la gente lo olvide. O sea, es más fácil que yo ya me mentalice que me toca tomar un medicamento todos los días, a yo mentalizarme que me toca tomármelo los lunes, los miércoles y los viernes, pero los martes y los jueves yo descanso del medicamento. Entonces, pues eso me complica, tiene ciertas complicaciones para la vida. En mi experiencia sé que una de las grandes ventajas que tienen ahora las ayudas, como por ejemplo el Google Home o Alexa o ese tipo de dispositivos, es que uno lo puede programar fácilmente para que le recuerde los lunes, los miércoles y los viernes a la hora X, pues que se tiene que tomar el medicamento. Pero pues digamos que antes del advenimiento de esas tecnologías, pues no era tan fácil que las personas se acordaran de ciertos tipos de tratamientos. Fíjense que por ejemplo para la isoniazida nosotros vamos a utilizar, estos son esquemas, las dosis máximas en general son dosis para las personas que pesan más de 60 kilos. La isoniazida dosis diaria, nos la vamos a tomar una dosis de 5 miligramos por kilo para una dosis máxima de 300 miligramos. Si se da cuenta una persona que pesa 60 kilos, su dosis sería de 300 miligramos. Cualquier persona que pese por encima de 60 kilos, pues le vamos a seguir dando los menos 300 miligramos. Para los esquemas de 3 veces a la semana, la dosis sería de 15 miligramos por kilo de isoniazida, lo que me corresponde a 900 miligramos diarios, o sea, 900 miligramos semanales, qué pena. Son 900 miligramos semanales o 900 miligramos diarios, que los vamos a tener que ajustar a, o sea, la dosis máxima que le vamos a dar a una persona que pese 60 kilos o más. Si pesa 100 kilos, igual le voy a dar los mismos 900 miligramos. Algo parecido nos va a pasar con rifampicina y pirazinamida, aunque en el caso de la pirazinamida la dosis máxima creo que es casi para una persona de 100 kilos. Y en el etambutol pues no vamos a tener una dosis máxima, sin embargo pues hay que tener en cuenta que cuanto más alta sea la dosis, pues vamos a tener mayor riesgo de las toxicidades que vamos a ver ahorita más adelante. Y en cuanto a los esquemas, que es donde se me complica un poquitico la vuelta, estos esquemas, el esquema básico, que es este primero, el de un caso nuevo, vamos a tener una inducción que lo vamos a hacer con todos los medicamentos, este es el HRZE, que corresponden a isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, los 4 medicamentos durante 2 meses, y después vamos a terminar el tratamiento, la continuación durante 4 meses únicamente con isoniazida y rifampicina. Vamos a tener algunas situaciones en las que, por ejemplo, la pirazinamida está contraindicada, como en el caso de las mujeres embarazadas, y esto va a implicar tratamientos que son mucho más largos. La ventaja de la terapia cuádruple es que los tratamientos van a ser relativamente cortos, y pues por relativamente cortos me estoy refiriendo al esquema estándar, el de arriba, el de nuevo caso, que va a corresponder a 6 meses. Fíjense que para una mujer embarazada va a ser de 9 meses en el que vamos a suspender la pirazinamida. Claro que eventualmente ustedes pueden ver que la rifampicina puede tener algo de efecto teratógeno, es cierto, pero su teratogenicidad no va a ser tan alta como la que puede llegar a tener la pirazinamida. En el caso de los pacientes que son resistentes o intolerantes a la isoniazida, pues vamos a dar un esquema solo que venga con nosotros, con rifampicina, pirazinamida y etambutol,
pero al que además le vamos a sumar fluoroquinolona. Recuerden que las fluoroquinolonas que vimos ayer van a tener cubrimiento contra tuberculosis, contra micobacterias. En los pacientes que tengan resistencia a isoniazida y a rifampicina, vamos a dar únicamente tratamiento con piracinamida y etambutol, más quinolonas, más streptomicina, pero fíjense que esto va a ser un tratamiento largo de 18 meses, que la ventaja que tenía la rifampicina cuando apareció es que me permite tratamientos muy cortos. En el caso de la intolerancia a la rifampicina vamos a dar tratamiento con isoniazida, piracinamida y etambutol durante un año, y cuando tenemos intolerancia a la piracinamida, pues vamos a hacer el tratamiento igualitico al de las mujeres embarazadas. Vamos a tener algunas posibles líneas alternas. El manejo de primera línea del grupo de las rifamicinas es con rifampicina, pero eventualmente yo podría considerar, especialmente en pacientes viviendo con VIH, la posibilidad de utilizar rifabutina o rifapentina y eventualmente en algunas situaciones utilizar la streptomicina. También vamos a tener algunos medicamentos de segunda línea que son menos efectivos y que van a tener más efectos adversos y que pues por lo tanto, si se dan cuenta, no tienen razón de utilizarse, excepto que donde usted viva sea un país extremadamente pobre, por allá en Malawi, en Namibia, donde usted no tiene otras posibilidades para el manejo de la tuberculosis y pues eventualmente le va a tocar con alguno de estos medicamentos. Por fortuna para Colombia, que es un paciente que la tuberculosis tiene una alta carga, hay una alta carga de la enfermedad en Colombia, de todos modos tenemos un muy buen acceso a los medicamentos antituberculosos y capaz que tenemos más acceso a los antituberculosos de primera línea que a los de segunda línea. Y que eventualmente tenemos la posibilidad de utilizar quinolonas como levofloxacina o moxifloxacina, que son opciones, pero las vamos a preferir para los casos de las tuberculosis multidrogorresistentes. Bueno, entonces, con eso en mente, más o menos con lo que dicen las guías de qué medicamentos vamos a utilizar, ya dijimos que nuestro esquema base son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Lo básico para cualquiera de nosotros es utilizar 2 meses de los 4 medicamentos y después únicamente 4 meses únicamente de isoniazida y rifampicina. Vamos a hablar cómo funcionan esos medicamentos y en qué situaciones eventualmente yo puedo requerir utilizar los medicamentos de segunda línea como rifabutina o rifampicina. Entonces comenzamos con el grupo de las rifamicinas. Es un grupo farmacológico aparte. Insisto que muchos libros hablan de este grupo, lo nombran como médica como un grupo grande e inclusive hablan de sus potenciales efectos, por ejemplo para el manejo de las endocarditis, porque tiene cubrimiento contra muchas de las bacterias productoras de endocarditis o en infecciones de vías urinarias. Sin embargo, se insiste, y las guías de CDC, de ITSA y de la ATC insisten mucho en que estos medicamentos se dejen únicamente para el manejo de la tuberculosis por el alto riesgo que me hagan resistencia. Entonces, es probablemente el más importante de todos los antituberculosos, no es el más potente, pero sí es uno de los más importantes en cuanto a que ha generado una mejoría en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes que tienen tuberculosis. Básicamente son medicamentos que tienen un efecto bactericida tanto intra como extracelulares y su mecanismo de acción básicamente consiste en inhibir la subunidad beta de la RNA polimerasa dependiente de DNA. La RNA polimerasa dependiente de DNA básicamente es la enzima clave del proceso de transcripción, de pasar de ADN a ARN. Esa vaina va a tener varias subunidades, tenemos acá una subunidad específica que es la subunidad beta, y esa subunidad beta es la que va a ser bloqueada por las rifamicinas. Esto es un mecanismo de acción que, si se dan cuenta, pues lo va a tener cualquier suerte de bacteria, tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas como tuberculosis. Por eso va a tener cubrimiento contra todas. Tiene buen espectro contra bacterias gram positivas, de hecho tiene muy buen espectro contra bacterias gram positivas, contra gram negativas y contra tuberculosis. Sin embargo, insisto en dejarla únicamente para el manejo de la tuberculosis. En cuanto a su farmacocinética, son medicamentos que son altamente liposolubles, no es una molécula muy pequeña, como si nos va a pasar más adelante con isoniazida. Esa lo que hace es que es una molécula muy liposoluble. Pero eso de ser muy liposoluble eventualmente me puede generar ciertos problemas, especialmente relacionados con su absorción. Y acá es en donde comenzamos a tener ciertas particularidades. Lo primero,
El más importante de todos, recuerden que es rifampicina, el estándar de las rifampicinas para el manejo de la tuberculosis es rifampicina, y este suele tener una disminución de la Cmax con las comidas disminuyen la Cmax. Y pasa que estos medicamentos son Cmax sobre la MIC dependientes, concentración dependiente. Recuerda que también habíamos hablado de otros medicamentos que son concentración dependientes, como le pasa a aminoglucósidos y a las quinolonas. Esos medicamentos también son concentración dependientes. Esto hace que la rifampicina, pues en la medida de lo posible, debe tomarse en ayuno, simplemente para tener una Cmax más grande. Que en medicamentos como por ejemplo la rifampicina, la comida grasa aumenta su biodisponibilidad, algo parecido a lo que nos pasa con el artesunato, con el artemether. ¿Y eso cómo lo compensaba yo en su momento con artemether? Tomar con leche. Tomándolo con leche. Va. Y pues la rifabutina, que en principio no va a tener un efecto importante con las comidas, son medicamentos que claramente van a tener un alto volumen de distribución por su mecanismo de acción. Una de las características particulares que no suelen tener un efecto importante desde el punto de vista de la salud a largo plazo de los pacientes, pero que eventualmente sí que les puede afectar un poquitico, se pueden asustar, y es que suelen tener de un color rojizo o marrón ciertas secreciones como la orina, la saliva, el esputo, las lágrimas. Entonces la gente se ve chistosa porque hace algo parecido a lo que pasa con la doxorubicina, y es que comienzan a llorar sangre. No están llorando sangre, simplemente parte del medicamento se está eliminando por las lágrimas, y eso hace que las lágrimas salgan rojitas. Pero pues es que a veces es un poquito impresionante ver a alguien así. Normalmente no es mucho, pero tiene su gracia. Y el verdadero problema que tenemos con estos medicamentos, que ya dijimos chimbita en cuanto a mecanismo de acción, chimbita en cuanto a su farmacocinética, es que son medicamentos que para su proceso de eliminación requieren de un proceso importante de biotransformación hepática, con la gran desventaja que son potentes inductores de la CYP3A4. Y esta potente inducción de la CYP3A4 es un poco menos marcada con rifabutina, pero sí que es relativamente alto, sobre todo con rifampicina. Rifampicina es un potente inductor de la CYP3A4, y es acá donde comenzamos a tener ciertos problemas. Mi problema acá con los medicamentos inductores de la CYP3A4, como ustedes ya lo debieron haber visto en su momento con el profe García, y creo que yo se los he nombrado ya varios momentos, es que si yo tengo algunos otros medicamentos que también se metabolizan por la CYP3A4, como me pasa por ejemplo con la digoxina, la warfarina, la prednisona, la ciclosporina, metadona, anticonceptivos orales, inhibidores de proteasa, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa o la quinidina, que son otros medicamentos que también se van a metabolizar por la CYP3A4, y esta CYP3A4 está inducida, pues esto me va a generar una disminución en la vida media de estos medicamentos. Por lo tanto, estos medicamentos potencialmente van a perder efecto. Esto es un riesgo de interacciones por interacciones por la CYP3A4, por las citocromos. No solamente me inducen la CYP3A4, también me puede inducir la CYP1A2 y otras, pero la más importante acá va a ser la CYP3A4. Claro, pues eventualmente con otros antibióticos eso no suele ser muy importante, como lo que eventualmente me pueda llegar a pasar con macrólidos, pues porque los tratamientos van a ser durante una semana. Yo digo, hombre, durante una semana que el anticonceptivo pierda un poquito de efectividad, pues el efecto... Igual tengo amigdalitis, no me voy a poner a molestar a que el anticonceptivo me deje de funcionar, pero que igual puede ser una posibilidad. Ahora, el problema acá importante que yo voy a tener es que, si ustedes recuerdan, la tuberculosis casi nunca viene sola. Yo tengo un paciente con tuberculosis, yo lo primero que le sospecho es VIH, y viceversa. Un sujeto que vive con VIH, lo primero que le debo sospechar es tuberculosis. Suelen ir juntas. Y pues pasa que los inhibidores de proteasa y algunos de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa también se metabolizan por la CYP3A4, y si yo le doy tratamiento para VIH y para tuberculosis con rifampicina, el medicamento estándar para el manejo de la tuberculosis, lo que va a hacer es aumentarme la eliminación de algunos de los antirretrovirales, como los inhibidores de proteasa
o de algunos de los inhibidores análogos nucleócidos o nucleótidos de la transcriptasa inversa, y pues esto me va a generar una disminución en la efectividad del tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿qué hago? Si le doy tratamiento para la tuberculosis, pierdo parte del tratamiento para VIH. Si le suspendo el tratamiento para la tuberculosis, pues bien por sus defensas, pero el sujeto morirá de la tuberculosis. Si le suspendo el tratamiento antirretroviral, le dejo el tratamiento para la tuberculosis, se morirá de alguna complicación del VIH. Entonces mis posibilidades acá básicamente consisten en comenzar a pilotear la vuelta. Lo puedo pilotear por uno de los dos caminos, o modificando el tratamiento para la tuberculosis, en cuyo caso ya no le daría rifampicina, sino que preferiría utilizar rifabutina, si es que mi única opción de tratamiento antirretroviral es utilizar inhibidores de proteasa, o cambio el inhibidor de proteasa, o el inhibidor no nucleócido nucleótido de la transcriptasa inversa como la nevirapina. Entonces puedo cambiar la nevirapina, o el ritonavir, o el atazanavir, o el fosamprenavir, o el lopinavir, por ejemplo, un inhibidor de integrasa como dolutegravir, raltegravir, pictegravir o cabotegravir, que es lo que de hecho recomienda actualmente las guías colombianas, pero en parte justamente para evitar nuestros problemas. A ustedes les toca fácil, porque a ustedes ya no les toca ponerse a pilotear esto, porque ya existen los inhibidores de integrasa. En mi época sí que era un mierdero, porque le tocaba a uno ponerse a pilotear esto. O sea, tengo tuberculosis y tengo VIH, me tocaba pilotear las dos enfermedades, tratando de buscar los medicamentos que tuvieran el menor riesgo de interacciones farmacológicas. Hoy en día, como veremos la próxima semana, los inhibidores de integrasa me quitan este problema. Ya no tengo que utilizar inhibidores no nucleócidos o nucleótidos de la transcriptasa inversa, ni inhibidores de la proteasa. Pero se los digo para que lo tengan en cuenta, porque de todos modos es una bonita fuente de preguntas. Muchas veces había hecho esos medicamentos que son concentración dependiente. Actualmente hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de llevar tratamiento para tuberculosis con dosis muy altas de rifampicina. Estamos hablando de dosis que estén por encima de los 35 miligramos por kilogramo, especialmente relacionados con estas dos situaciones, con las resistencias y la tuberculosis meningia y otras situaciones. Uno de los síntomas de los eventos adversos más frecuentemente asociados a las rifamicinas, a todas, es una vaina que es un síndrome flu-like, parecido a la gripa. Le dan síntomas de gripa y es por culpa de las rifamicinas, de las rifamicinas. Simplemente me va a generar una cierta liberación de citoquinas proinflamatorias, de interleuquinas, de factores de necrosis tumorales, etc., que hacen que la persona tenga malestar general, mioartralgias, cefalea, pero pues no pasa de ahí. Una de las cosas que tenemos mucho invita con este medicamento es que es un medicamento relativamente seguro. Fíjense que los efectos adversos son todos muy raros. Se puede presentar daño hepático, sí, pero raro. Puede presentar rash en menos del 1% de las personas. Puede presentar anemia hemolítica también en menos del 1% de las personas. Y las trombocitopenias y las inmunosupresiones son todavía muy raras. Entonces, pues hace que un medicamento muy seguro. Insisto, su principal efecto adverso es el síndrome flu-like, los síntomas de la gripe. Pero pues, hombre, para efectos adversos está bobo. Y los graves son relativamente frecuentes. Eso con el primero de los grupos, que es las rifampicinas. El siguiente es el grupo de la isoniazida. Acuérdense que estos dos son parejitas que suelen ir juntos, isoniazida y rifampicina, que en el esquema tradicional es el que yo voy a terminar durante los 6 meses. El etambutol y la piracetamida los dejo únicamente para los primeros 2 meses, pero isoniazida y rifampicina sí van a ir durante los 6 meses completos del tratamiento estándar para tuberculosis. Este probablemente sea de los antituberculosos el más potente. Es una molécula que es bien pequeñita, a pesar de ser una molécula altamente hidrosoluble. El hecho
hecho de ser bien pequeñita, le permite tener una buena absorción oral, de penetrar fácilmente las membranas, tiene una alta penetración a la célula y su mecanismo de acción está relacionado principalmente con las inhibiciones de las rutas metabólicas dependientes de oxígeno. Básicamente lo que pasa es que este medicamento, la isoniazida, necesita ser activado y ese proceso de activación va a depender principalmente de la catalasa peroxidasa, que me va a terminar convirtiendo la isoniazida en un radical isonicotinólico, y ese radical isonicotinólico es el que eventualmente se va a terminar pegando a la nicotinamida adenina y nucleótido y me va a terminar bloqueando esos procesos en los que interfiere NAD. Recuerden ustedes que NAD hace parte de los procesos de la producción energética, que tanto el glucólisis va a producir una pequeña cantidad de NAD, pero el ciclo de Krebs va a producir un chingo de NAD, y en los procesos metabólicos de las bacterias aeróbicas pues van a producir también un montón de NAD, pero este NAD va a ser inhibido por este radical nicotinólico como un metabolito de la isoniazida. No me debería afectar de manera importante, aunque sí que eventualmente lo puede hacer, pero no me debería afectar de manera importante a las células eucariotas, porque nosotros no vamos a tener esas catalasas peroxidasas que son capaces de activar a la isoniazida. Entonces, por eso va a ser un mecanismo de activación que es casi que específico de las bacterias. Es algo parecido a lo que nos pasa en cuanto a la filosofía global con el metronidazol. Recuerden ustedes que el metronidazol solo no funciona, por eso es relativamente seguro para las células eucariotas, sino que tiene que tener un proceso de activación propio en las bacterias, que es el de las nitroreductasas. Acá vamos a tener un mecanismo de activación propio de las bacterias, que es el mecanismo de catalasa peroxidasa. Al final, pues bloquear NAD y otras rutas metabólicas dependientes de oxígeno, pues eso me va a generar una disminución de la cantidad de energía, me va a disminuir la síntesis de ciertos productos, como por ejemplo el ácido glicólico y los ácidos nucleicos. Y recuerden ustedes que el ácido glicólico en parte es el que le va a dar esa resistencia a la membrana de la tubérculo de las micobacterias para que sean ácido alcohol resistentes. También eventualmente me pueden generar inhibiciones de la monoaminoxidasa, que eventualmente puede llegar a ser un problema en cuanto a interacciones farmacológicas. Desde el punto de vista de la farmacocinética, es un medicamento que, pues, por ser una molécula pequeñita, va a tener una muy buena disponibilidad oral. Recuerden ustedes que el tamaño siempre es importante, y en este caso, cuanto más pequeño es mejor. O sea, tenerlo chiquito tiene la ventaja que penetra fácilmente y va a tener una muy buena disponibilidad. En este caso me interesa. Recuerden que hay situaciones en las que no me interesa, pero en esta situación sí que me interesa. Vamos a tener metabolismo hepático tanto por hidrólisis como por acetilación. Recuerden ustedes que la hidrólisis es metabolismo de fase 1, la acetilación es metabolismo de fase 2, que no tienen que pasar por ambas fases, eventualmente pueden pasar solamente por una de las fases y no tienen que pasar secuencialmente por 1 y por 2. Hay algunos medicamentos que solamente se van a metabolizar directamente por metabolismo de biotransformación de fase 2. En este caso puede hacerlo por cualquiera de las dos, por 1, por 2, por los dos. El problema es que esta última, la acetilación, va a ser genéticamente controlada. Esto me va a llevar a que yo puedo tener sujetos que sean acetiladores rápidos, lo que me van a hacer es que se deshagan más rápidamente y más eficientemente de la isoniazida, me disminuye efectos adversos, pero también me disminuye la efectividad. O puedo tener acetiladores lentos, en cuyo caso me va a aumentar el riesgo de efectos adversos, pero pues también me va a aumentar la efectividad del medicamento, y pues parte de los metabolitos se van a eliminar por la orina. Dentro de los efectos adversos, que estos sí que suelen ser más frecuentes que con la rifampicina, vamos a tener las hepatitis, por lo que eventualmente me toca estar haciendo monitorización de función hepática. Me va a generar deficiencia de la piridoxina, que es la vitamina B6, y esto me puede producir síntomas neurológicos que incluyen las neuritis periféricas, neuritis óptica, las convulsiones, puedo eventualmente tener rash y puedo tener eventualmente fiebre. Y hace parte del manejo estándar de las profilaxis, que las guías de la Organización Mundial de la Salud lo llaman tratamiento preventivo de la tuberculosis, para ciertas poblaciones particulares, dentro de las que se incluyen ustedes, se pueden eventualmente incluir ustedes. Entonces, dos detallitos.
Vamos a hablar un poquitico de la TBT, del tratamiento preventivo de la tuberculosis y de las complicaciones. Acá la ventaja es que las complicaciones neurológicas, pero una complicación hepática sí me obliga a suspender la isoniazida. Entonces me va a tocar seguir un tratamiento con rifampicina, con etambutol, con pilacinamida, pero van a ser tratamientos mucho más prolongados. La ventaja, digamos, de las deficiencias de la vitamina B6 y de la piridoxina es que eso yo lo puedo suplementar fácilmente. O sea, si mi problema es tener una neuropatía por piridoxina, pues le doy piridoxina. Entonces, eventualmente, sobre todo en sujetos alcohólicos, malnutridos, en embarazadas, en lactantes o en personas con enfermedades crónicas, desde el principio uno comienza suplementándole con piridoxina 10 a 25 miligramos al día. Si la persona me comienza a hacer síntomas neurológicos, no me obligan necesariamente a suspender el tratamiento con isoniazida, simplemente pues le controlo el síntoma neurológico con la suplementación con la isoniazida. Y es importante tenerlo en cuenta porque la isoniazida yo eventualmente la puedo dar como monoterapia única, sola, en los pacientes que van a ser sometidos a profilaxis o tratamiento preventivo de la tuberculosis. En principio, a quienes eventualmente les podemos dar tratamiento preventivo de la tuberculosis, estoy hablando acá de gente que no tiene tuberculosis activa, pero que eventualmente pueden requerir tratamiento, como por ejemplo las personas que están viviendo con VIH, que están con cualquier estado inmunológico, en principio con cualquier tratamiento, debería sospecharse de siempre tuberculosis y eventualmente muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento preventivo de la tuberculosis. Sujetos que han tenido contacto con sujetos con diagnóstico bacteriológico de tuberculosis pulmonar, pacientes que van a recibir tratamiento con anti-TNF, antifactores de necrosis tumoral, pacientes en diálisis, pacientes que se están preparando para o que están en proceso de trasplante de órgano sólido o de trasplante de precursores hematopoyéticos o pacientes con silicosis. Muchas veces se les va a dar tratamiento preventivo para la tuberculosis y ese tratamiento preventivo para la tuberculosis, el manejo inicial es con isoniazida. Y le cuento otras personas en riesgo que eventualmente puedan requerir tratamiento. Acá hay una situación bien particular. Acá hablo de eventualmente tratamiento es porque son personas a las que toca hacerles frecuentemente vigilancia por si en algún momento se vuelven bacilíferos o si se vuelven personas con tuberculosis activa y que me toca estarle mirando eventualmente si me puede llegar a tener algo de tuberculosis aunque esté inactiva para darles tratamiento. Y eso me incluye a prisioneros, a ustedes, me refiero a ustedes por trabajadores de la salud, no por prisioneros, a inmigrantes de países que tienen una alta carga de tuberculosis, habitantes de calle y drogadictos. Fíjense que ustedes están en el mismo grupo de los inmigrantes, habitantes de calle y prisioneros y drogadictos. Eso, bueno, por fortuna para algunos creo que esto ya no pasa mucho. En mi época de joven, al poco tiempo de yo haberme graduado de medicina, me fui a estudiar a Canadá. En esa época, para solicitar la visa para Canadá como estudiante, a uno le tocaba pasar por una serie de exámenes médicos. Y dentro de los exámenes médicos le tomaban a uno pruebas de tuberculosis y radiografía de tórax. Porque para los canadienses, en esa época nosotros éramos un país con una alta carga de tuberculosis. Por fortuna, digamos, para su momento, no, ya de cierto tiempo para acá, pues yo ya no me considero trabajador de la salud. Para ciertas cosas sí, pero para esto no. Así que me dejé de hacer las pruebas de tuberculosis. Pero pues en esa época, digamos que una de las ventajas que tuve para mí es que esas pruebas me salieron negativas. Donde hubiera salido positivo, pues ya no hubiera podido viajar. Y eso pues eventualmente nos puede pasar a muchos de nosotros, porque nos consideran no solamente por ser colombianos, sino también por ser trabajadores de la salud, como potencialmente tuberculosos. Entonces,
Como todos los sujetos con tuberculosis o potencialmente tuberculosos, insisto, donde los incluyen a ustedes, pues lo importante en principio es hacer aquella identificación de los pacientes que son elegibles. Y elegibles son todos ustedes. ¿Sí se han hecho alguna vez pruebas de tuberculina o IGRA o alguna puerta de esas? No todavía, pero deberían hacerse ahorita. Porque ustedes todavía están relativamente vírgenes en el tema de tuberculosis. Pero a medida que va pasando el tiempo, les va aumentando. Tanto les va aumentando que de hecho ustedes todos, como en algún momento los profesionales de la salud, nos vamos a volver positivos para tuberculosis. Los criterios diagnósticos para nosotros son diferentes a la población general. Nosotros utilizamos criterios de diagnóstico para nosotros como el de los prisioneros, inmigrantes, drogadictos, habitantes de calle, de 10 milímetros. Así que todos ustedes ya están en el Step 1. Ustedes ya están en personas en riesgo. Todos ustedes deberían pasar por una evaluación clínica para la tuberculosis. Evaluación clínica que incluye los síntomas que ustedes ya conocen. Entonces, si son tosedores crónicos o algo por el estilo. Hacer las pruebas diagnósticas y eventualmente, según lo que encuentran ahí, pues si les sale positivo, si es VAS, si lífero, pues darle tratamiento específico. Si no está embarazada usted y no tiene algún tratamiento antirretroviral específico, pues le vamos a dar tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol durante 6 meses. O si le da alguien un borderline, lo consideraremos para tratamiento de profilaxis, que es el que ya les voy a contar ahorita, pero que en principio la base es con isoniazida durante 6 a 9 meses. Entonces, fíjense que acá tenemos estas 3 situaciones. Acá tenemos pacientes que viven con VIH, pacientes que tienen contacto en la casa y otros grupos en riesgo. Insisto, ustedes están actualmente en el de otros grupos en riesgo. De ese doy fe, de los otros dos no. Pero de este de acá a la derecha sí doy fe. Entonces, fíjense lo que pasa con un sujeto que vive con VIH. Sujeto que vive con VIH, pues le vamos a hacer una prueba para tuberculosis, bien sea, vamos a hacerles pruebas clínicas, es parte de la evaluación del paciente con tuberculosis, y pues eventualmente también se van a hacer las pruebas cutáneas. Vamos a evaluar si el sujeto tiene o no tiene tuberculosis en este momento. Si sí llega a tener alguna de estas vueltas positivas, pues decimos que sí tiene tuberculosis y le vamos a dar evaluación y tratamiento propio de la tuberculosis. Pero si no tiene ninguna de estas, pues miraremos ahora sí la posibilidad de tratamiento preventivo para la tuberculosis. Si está contraindicado, pues simplemente lo vamos a vigilar. Si está contraindicado, simplemente lo vamos a vigilar. Si no está contraindicado, pues le vamos a dar el TPT, que es el tratamiento para la prevención de la tuberculosis. En el caso particular de ustedes, fíjense que ustedes, por estar en comunidad en riesgo, pues debería hacérseles evaluaciones con el test cutáneo de tuberculosis, de la tuberculina, o con el IGRA, que esos son inmunoglobulina, liberación de inmunoglobulina de no sé qué año, debo tener anotado, o las pruebas cutáneas de sensibilidad a anticuerpos de la tuberculosis, que es el TBST. Si saben a da negativo, pues listo, simplemente lo voy a seguir vigilando. Insisto, que usted sea negativo no implica que no lo tenga, implica que eventualmente no lo tiene en este momento, pero pues eventualmente lo va a desarrollar en algún momento. Pero fíjese que si alguna de esas pruebas le llegase a salir positiva, pues al final vamos a tomar una prueba, unos rayos X. Si los rayos X resultaran siendo normales, de todos modos vendríamos acá a evaluar la posibilidad de tratamiento para la prevención de la tuberculosis. Así que muchos de ustedes eventualmente en algún momento de su vida van a terminar tomando isoniazida. El esquema tradicional es este, que es el 6H, que son 6 meses de isoniazida. El medicamento va a ser isoniazida diario, y este es el que le vamos a preferir para todas las personas, incluyendo personas que viven con VIH. ¿Qué ventaja tiene esto en las personas que viven con VIH? No tener que utilizar rifampicina, con el riesgo de interacciones farmacológicas. También tenemos la posibilidad de utilizar esquemas de 3 meses como isoniazida rifapentina o isoniazida rifampicina, que también se los podemos dar a todos, aunque insisto, tiene sus características particulares con pacientes viviendo con VIH, o el de 4 meses de rifampicina.
aunque ese 4 meses con rifampicina pues no tiene mucha evidencia, y de hecho creo que para las guías de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud, está contraindicado para los niños. Los otros dos medicamentos que me hacen falta son etambutol y piracinamida, que esos están fáciles. Etambutol básicamente es el menos potente solo de los antituberculosos, básicamente, que si no lo tengo tampoco está grave. Su mecanismo de acción básicamente consiste en inhibir a la arabinotransferasa, que es una enzima encargada de la síntesis de la polimerización del arabinogalactano, que recuerden que va a ser parte de esa pared celular, y pues como ese arabinogalactano solamente lo tienen las micobacterias, pues esto va a ser única y exclusivamente para las micobacterias. No me va a pasar como eventualmente me va a pasar con rifampicina, que yo lo podría utilizar para otras infecciones. El etambutol pues no. Es una molécula que es muy hidrosoluble, va a tener una biodisponibilidad oral relativamente buena, más o menos el 75%, va a tener una buena distribución a la mayoría de las partes del cuerpo, excepto el sistema nervioso central. Ahí en ese caso me toca utilizar dosis altas, igual que como también utilizaría dosis altas de rifampicina. Y dentro de esos efectos adversos sí que vamos a tener algunos neurológicos, como la neuritis óptica retrovulvar, que suele ser bastante grave, es dosis dependiente y dependiente de la duración del tratamiento. Y la piracinamida, que es un derivado del ácido nicotínico, muy parecido en cuanto a la estructura química con la isomerida, aunque su mecanismo de acción es un poco distinto. Si bien no está muy claro en algunos textos sobre su mecanismo de acción, lo que sí es claro es que está muy relacionado con la inhibición de la síntesis de las cadenas de ácido graso. Y recuerden que esos ácidos grasos, sobre todo esos ácidos grasos de cadena larga, también le van a dar esas características propias de la tuberculosis, tanto de ser ácidos resistentes como de ser resistentes a los, o sea, ese hecho de ser ácido resistente no solamente le da la resistencia al alcohol ácido que ustedes utilizan en las pruebas diagnósticas, que la hacen ser resistente al ácido del estómago, que de hecho uno a veces puede hacer las pruebas de tuberculosis a partir del lavado gástrico, sino que también pues lo hace resistente a los macrófagos. Porque al final esos macrófagos, esos lisosomas de los macrófagos me van a producir unos medios ambientes hiperácidos que me van a terminar matando a la mayoría de las bacterias, pero no a la tuberculosis. Y una de las características chimbitas que tenemos con piracinamida es que justamente son esos medios ambientes ácidos, como por ejemplo los que se encuentran en los granulomas o los que se encuentran en los lisosomas o en los fagosomas de los macrófagos, en donde se termina activando, convirtiéndose en ácido piracinoico, y eso es lo que me termina generando la inhibición de la síntesis de los ácidos grasos. Tiene buena biodisponibilidad oral, es un medicamento que tiene una relativamente buena penetración al líquido cefalorraquídeo, a diferencia de lo que pasa con el etambutol, y va a tener un metabolismo principalmente hepático. Es un medicamento relativamente hepatotóxico, probablemente de todos sea el más hepatotóxico. Es un medicamento que tiene una clara evidencia de ser teratógeno, insisto, rifampicina, las rifamicinas también, pero el riesgo de teratogenicidad es mucho menor comparado con lo que pasa con piracinamida, y eventualmente me puede llegar a producir hiperuricemia. Recuerden que es un medicamento que va a estar contraindicado en las mujeres embarazadas de primera línea, lo vamos a tener contraindicado en las mujeres embarazadas. Y esto, señores, es básicamente lo que tenía por decirles de este pequeño grupito de tuberculosis, que no creo que tenga mayor dificultad. A mí García me dijo que este tema era opcional, que si se los daba yo bien, si no, que se los ponía en lectura. Entonces dijo que yo se los doy. Señores, ¿tienen alguna duda en general del tema de antibióticos o de esto? Mande. Sí, entonces los pacientes con VIH se les da isoniazida preventiva para tuberculosis y además se les da trimestoprimizina para prevenir neumocitis. Sí. Me está diciendo sobre los pacientes que viven con VIH. Entonces recuerden, paciente que vive con VIH con un control de CD4 por debajo de 200, le vamos a dar trimestoprimizina. Aunque el trimestoprimizina en principio podría tener efecto contra tuberculosis. Sin embargo,
si el sujeto llegase a estar en riesgo para tuberculosis, tendríamos que darle tratamiento con isoniazida. Se le van a dar los dos. Eso mientras esté con el conteo de C4 por debajo de 200. Cuando el conteo de C4 está por encima de 200, pues le suspendemos el cotrimoxazol, el trimetoprolol. ¿Qué más? ¿No? Señora, recuerden que las preguntas no suelen ser demasiado complicadas. Si bien a veces suelo poner algo en casos clínicos, el caso clínico, o sea, el secreto de las preguntas es pensar qué es lo que cree usted que yo le voy a preguntar. O sea, a veces uno adorna mucho las preguntas. La pregunta es una